Hola, Buenas tardes. buenas tardes. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Favor escribirme ahí un mensajito si se logra ver la cámara y si me escuchan correctamente. Eh, a ver. Ya voy, ya voy. Aquí está. Excelente. ¿Ustedes? Sí. Ven, espérate, falta mi compañero para que se escriba. Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús Carrullo. En este webinar del día de hoy vamos a estar viendo algunos trucos necesarios y que todos deberíamos saber al momento de utilizar la aplicación. ¿Ok? Para estar trabajando en este webinar, les voy a dejar en el administrador de contenido del Skype, les voy a dejar dos archivos, que son las prácticas del webinar y las diapositivas en formato PDF para que me vayan siguiendo con las diapositivas y de una vez aplicando en Excel directamente. ¿Ok? Les voy a compartir primero mi pantalla para que puedan ver lo que estoy haciendo. Por favor, avísenme si logran ver todos mi pantalla para que todos estemos en la misma línea. Justo en el moderador. En el moderador, al ladito donde está el teléfono de colgar la llamada, allí tienes como un monitor. Haces clic allí en ese monitor y dentro del monitor tenemos la opción de administrador de contenido. ¿Ok? Ahí haces clic y entonces nos van a aparecer las opciones. ¿Ok? De los datos que están adjuntos. En este caso, las prácticas del webinar y el webinar en formato PDF, que es la presentación en PowerPoint. Avíseme por favor al ver las prácticas y ver las diapositivas para que todos tengamos los archivos antes de comenzar. Recuerden que deben hacer clic en el monitor que aparece al lado de colgar el teléfono en color rojo. Hacen un clic al ladito y entonces allí abren todas las opciones donde están los datos adjuntos. Héctor, pero en tu pantalla sí aparecen las cuatro opciones de abajo, ¿verdad? Aparece en la grabación de video, micrófono, el monitor y el teléfono en rojo. Sí, es correcto, sí aparece. Ok, entonces si aparecen, haz clic al lado del teléfono en rojo. A ver, déjame chequear.
Héctor, te los voy a enviar entonces al privado. ¿Ok? Te voy a enviar por el privado los datos para que los puedas tener ahí. Héctor, tienes que cámbiate a disponible. A ver si de repente es eso. Perfecto, entonces cualquier cosa les enviamos por correo electrónico a cada uno personal los documentos para que los puedan trabajar en email, ¿ok? Igual la grabación de este video también la vamos a estar viendo por ahí. Ok, entonces vamos a comenzar. Yo voy a ir a la presentación de PowerPoint para que entonces allí comencemos con las primeras diapositivas. Nosotros dentro de este webinar, antes que todo, me presento, mi nombre es Jesús Carrullo, soy instructor acá en New Horizons, Panamá. Nosotros vamos a estar viendo un webinar donde vamos a ver aspectos o trucos que son los más utilizados o los más necesarios para hacer más efectivo nuestro tiempo de trabajo en la aplicación de Excel. ¿Okay? En este caso, los 5 trucos que vamos a estar viendo son básicos, fáciles y rápidos de aplicar, que es lo importante. ¿Okay? Dentro de la presentación que tienen, de la diapositiva, allí tienen la página web de newhorizons.com.pa para información sobre este webinar o cualquier otro tema referente a aplicaciones en general. También les dejo por aquí mi correo electrónico. Cualquier consulta que tengan la pueden hacer directamente allí. ¿Okay? Bien, el primer truco que vamos a estar viendo trata de ajustar el texto en una hoja de cálculo en Excel. ¿Okay? Dentro de este primer truco, nosotros vamos a tener 3 alternativas para poder ajustar ese texto. Fíjense que la alternativa 1 nos menciona que debemos hacer doble clic entre 2 columnas. Si se fijan en el ejemplo, nosotros tenemos acá en la columna D los días de la semana, que van desde el lunes hasta domingo. Con los días de la semana de lunes hasta domingo, todos entran perfectamente en la columna D, pero la frase del encabezado días de la semana, fíjense cómo se pasa a la siguiente columna la información porque el texto es muy largo. ¿Ok? Entonces, para aplicar esta primera alternativa, todos vamos a entrar a la práctica de Excel, ¿ok? A la hoja de cálculo del truco 1. En este caso sería la práctica del webinar, ¿ok? Del truco 1. Fíjense que aquí tenemos el primer truco que es ajustar el texto, ¿ok? Aquí tenemos los 3 ejemplos. El primero que estamos viendo es hacer doble clic entre columnas. Fíjense que es un truco bien sencillo. Al hacer doble clic entre la letra A de la primera columna y la letra B de la segunda columna, automáticamente ese texto se ajusta o el tamaño de la columna se ajusta al tamaño del texto. ¿Ok? Luego que ya entonces tenemos la frase en esa columna, ¿ok? Esto aplica también para las filas o también para cualquier texto largo que tengan contenido en una columna. ¿Ok? La segunda alternativa que nosotros vamos a estar viendo sobre los trucos o dentro del primer truco es hacer un clic primero en la pestaña de inicio, luego en el grupo alineación y luego en ajustar el texto. ¿Ok? Fíjense que para aplicar esta alternativa también vámonos a esa hoja del truco 1 en Excel y dentro de esa hoja de cálculo en Excel tenemos el segundo ejemplo, que en este caso es clic en ajustar el texto. Fíjense que tenemos el mismo ejemplo anterior. Si yo hago un clic en días de la semana, bien podría hacer doble clic entre la E y la F. Sin embargo, esta alternativa incluye la opción de ajustar texto. ¿Ok? La opción de ajustar texto, ustedes la tienen dentro del grupo alineación, que se encuentra a su vez en la pestaña de inicio.
Estos comandos que vamos a estar aplicando en este webinar, ustedes también lo pueden encontrar perfectamente en versiones 2010 y versiones 2013. ¿Ok? Esta versión en la que yo estoy trabajando es la versión 2016, pero se encuentran igual en las versiones anteriores las opciones. ¿Ok? Entonces, en este caso, días de la semana, ¿ok? Yo quiero ajustar el texto al tamaño de la columna. Entonces, para hacer eso, hago sencillamente un clic en ajustar texto y fíjense lo que sucede en días de la semana. No cambia el tamaño de la columna. Lo que hace el comando de ajustar texto es que divide ese texto en distintas líneas dentro de la misma celda. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. En el primer truco, aumenta el tamaño de la columna. En el segundo truco, el tamaño de la columna queda tal cual como lo teníamos. Lo que se modifica es el texto en distintas líneas dentro de esa celda. ¿Ok? Vamos a chequear algún mensajito. Perfecto. La tercera alternativa que estamos viendo con respecto a ajustar el texto trata de poder escribir distintas líneas de texto en la misma celda. Para eso nosotros en la aplicación de Excel vamos a estar utilizando o vamos a estar presionando en el teclado la tecla de Alt seguido de la tecla de Enter para poder entonces ingresar distintas líneas en la misma celda. Fíjense que vamos a visitar la aplicación de Excel de nuevo con el tercer ejemplo. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es escribir los días de la semana todos dentro de la misma celda. Entonces para ello escribimos el primer día que es lunes. Escribo lunes, presiono la tecla de Alt seguido de la tecla de Enter. Y fíjense que automáticamente debajo de lunes se sitúa el cursor para comenzar a escribir martes. Luego que escribo martes, presiono otra vez Alt seguido de la tecla de Enter. Y entonces allí puedo escribir miércoles. Y así sucesivamente podemos ir escribiendo todos los días de la semana. Fíjense que al presionar Enter en el teclado, lo que sucede es que en la misma celda estamos agregando distintas líneas de información. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el chat. Una pregunta acerca de estas tres alternativas del ajuste de texto. ¿Ok? Si se entendió correctamente, entonces pueden colocar una manito. Perfecto, repetimos la última alternativa. Bien, vamos entonces a la aplicación de Excel. Repito el procedimiento, fíjense. Primero vamos a escribir la línea que en este caso es lunes. Ustedes pueden escribir cualquier texto, ¿ok? En este caso yo estoy utilizando lunes, los días de la semana. Una vez que escribo el texto, entonces voy a presionar en el teclado Alt, la tecla alternativa, seguido de la tecla de Enter. Y al presionar Alt y luego Enter, fíjense cómo automáticamente el cursor se posiciona debajo de lunes. ¿Ok? Entonces allí ya puedo escribir martes. Si quiero otra línea debajo de martes, entonces voy a presionar Alt seguido de la tecla de Enter. Y ahí entonces voy a poder escribir miércoles. ¿Ok? Así sucesivamente vamos a hacerlo hasta el viernes, jueves, Alt, Enter y viernes. En este caso ya va jueves, Alt, Enter y viernes. Enter en el teclado. Fíjense cómo el texto entonces se agrupó todo dentro de la misma celda. ¿Ok? Si se entendió esta parte, todos con una manito para proseguir al segundo truco. Ok. Perfecto. Entonces vamos a pasar al segundo truco, que en este caso el segundo truco me va a permitir cambiar el tamaño de las filas y de las columnas. ¿Ok? Dentro de este truco, nosotros primero vamos a cambiar el tamaño de la fila, ¿ok? Y luego entonces vamos a aplicar el mismo procedimiento, pero aplicado a las columnas, ¿ok? Para este truco también entonces vamos a visitar la aplicación de Excel y hacemos un clic en la segunda hoja que sería el tamaño de columnas y filas.
Hago un clic allí en tamaño de columnas y filas. Y fíjense que tenemos una pequeñita tabla por aquí con información. Fíjense que la primera columna, que es la A, todo el texto se puede leer perfectamente, igual que en la B, igual que en la C, igual que en la D. Pero al momento de leer la E, fíjense que los correos electrónicos sobrepasan el tamaño de la columna. Si bien podríamos aplicar perfectamente el truco anterior, nosotros que hacemos doble clic entre E y F, sería el truco anterior, nosotros también le podemos cambiar el tamaño de esa columna E. ¿Y cómo cambiamos el tamaño de esa columna E? Bueno, tenemos distintas alternativas en este caso. La primera alternativa es presionar el botón derecho del mouse directamente en la letra de la columna. Ahí presiono botón derecho del mouse y entonces aquí voy a tener una opción que se llama ancho de columna. Al hacer clic ahí en ancho de columna, fíjense que nos aparece este cuadrito que nos pregunta de cuánto va a ser el ancho de esa columna. En este momento, la columna tiene un tamaño de 10.71. Así que entonces nosotros, en este caso, como el texto es muy grande, tengo que aumentar el tamaño, ¿verdad? Entonces vamos a colocarle, por ejemplo, un tamaño de 20. Y hago clic en aceptar. Fíjense que todavía con tamaño de 20, todavía la información se sobrepasa a la columna F. Entonces vamos a seguir aumentando el tamaño con botón derecho sobre la letra E de la columna, ancho de columna, y ahí entonces vamos a ponerle 30 puntos. Hago clic en aceptar y fíjense que ya la información, ajusté el tamaño de la columna y toda se puede ver perfectamente en esa columna. ¿Ok? Bien, este procedimiento aplica perfectamente también para las filas. Si yo, por ejemplo, quiero aumentar el tamaño de una fila, en este caso vamos a aplicarle o cambiarle el tamaño a la primera fila del encabezado de la tablita. Hago botón derecho del mouse sobre el número 4 y ahí entonces voy a seleccionar alto de la fila. Cuando hago clic en alto de la fila, fíjense que el cuadro o la ventanita que se abre es igual a la de columnas. Entonces, en este caso, yo, por ejemplo, el tamaño que tiene predeterminadamente es 15, yo le puedo colocar 20 y hacer clic en aceptar. Y fíjense que ya ese tamaño es un poco más alto que como estaba al inicio. ¿Ok? Recuerden, si tienen alguna pregunta o desean que repita alguno de los pasos, lo pueden consultar directamente en el chat. ¿Ok? Bien, proseguimos con otra manera de cambiar el ancho de la columna o el alto de la fila. Otra forma que tenemos es hacer clic en la columna, en la letra E, y luego vamos a visitar el comando de formato que se encuentra dentro del grupo celdas. Al hacer clic allí en formato, fíjense que las opciones que me arroja es el ancho de columna o el alto de la fila. Entonces, en este caso, quiero cambiar el ancho de la columna, hago clic directamente ahí en ancho de columna y fíjense que me lleva al mismo cuadrito que si hacía botón derecho del mouse sobre la columna. ¿Ok? Entonces, fíjense que vamos a repetir el procedimiento para hacerlo por formato. Selecciono la columna E, me voy a formato, hago clic en formato y luego voy a seleccionar la opción ancho de columna. Al hacer clic allí se abre el cuadrito y entonces o la ventana y ahí entonces podemos escribir el tamaño que queremos, por ejemplo 35. Hago clic en aceptar y fíjense que aumenta el ancho de esa columna. Este mismo procedimiento también aplica para la fila del encabezado, ¿verdad? Hago clic en el 4, en la fila 4, luego me voy a formato que está dentro del grupo celdas y allí entonces le voy a indicar alto de fila. Al hacer clic allí en alto de fila, entonces ya yo puedo aumentar el tamaño a 25, por ejemplo, y hacer clic en aceptar. Y fíjense que es la misma, tienen la misma función las dos opciones, ¿ok? Tanto con botón derecho del mouse sobre el número, sobre la letra de la columna, como hacer clic en el comando formato. ¿Ok? Si ustedes, por ejemplo, quisieran que todas las columnas tuvieran el mismo tamaño, ¿ok? Entonces, una recomendación o un truco
es seleccionar todas las columnas, en este caso desde la columna A hasta la E, y luego aumentar el tamaño de una sola de esas columnas. Por ejemplo, yo voy a cambiar el tamaño de la columna C. Fíjense que hago un clic entre C y D, un clic sostenido con el mouse, y amplío o cambio el ancho de esa columna. Al cambiar el ancho de esa columna, fíjense lo que sucede con las otras. Toman el mismo tamaño de esa que cambié en C, ¿ok? El procedimiento es seleccionar primero todas las columnas y luego cambiar el tamaño de una de ellas, ¿ok? Entonces, fíjense que yo estoy cambiando la de la C, automáticamente todas las columnas pasan a tener el mismo tamaño, ¿ok? Este procedimiento aplica exactamente igual para las filas, ¿ok? Si por el contrario ustedes quieren aplicar el truco anterior combinado con este, pueden seleccionar todas las columnas desde A hasta E y luego entonces hacer doble clic entre dos letras de esas columnas. En este caso entre B y C. Hago doble clic y fíjense lo que sucede. Hay un autoajuste del tamaño del texto con el tamaño de la columna. ¿Ok? Entonces hay como dos trucos extras dentro de este, o dos alternativas más de cambio del tamaño de la columna o de las filas. ¿Ok? Si tienen alguna duda respecto a este truco o algo que quisieran que repitiéramos, entonces por favor comentarlo ahí en el chat. Si no, por favor, una manito para saber que todos estamos en la misma línea, ¿ok? Muy bien, William. Excelente. Entonces pasamos al siguiente truco. El truco número 3, en este truco nosotros vamos a estar insertando una fila o una columna o las dos al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, dentro de este truco número 3, la primera alternativa que vamos a ver es cómo insertar varias filas en un solo clic. Para ello nos vamos a ir a la aplicación, también lo vamos a hacer para las columnas, que es la segunda alternativa, insertar varias columnas en un solo clic. Para eso vamos a visitar la aplicación de Excel de nuevo y nos vamos a ir a la tercera hoja, que es insertar filas y columnas. Fíjense que en este caso tenemos un ejercicio con algunos datos, ¿verdad? En este caso los colaboradores y las ventas que han tenido esos colaboradores. Entonces, por ejemplo, yo quiero insertar una nueva columna entre la columna C y la columna D. Para ello, hay distintas formas también de hacerlo. Y una de ellas es hacer clic derecho en la columna D, o sea, en la letra D. Hago clic derecho del mouse y fíjense que por aquí tengo la opción de insertar. Entonces, fíjense que al hacer clic en insertar, solo se va a insertar una sola columna. Igual sucede para las filas. Si yo, por ejemplo, quisiera una fila nueva entre la fila 8 y la fila 9, entonces hago clic derecho en la fila 9 y le digo insertar. Selecciono de ese menú la opción de insertar y fíjense que automáticamente se inserta una fila nueva. Ok, pero para maximizar nuestro tiempo, si fuera el caso de que tuviéramos que insertar distintas columnas al mismo tiempo, distintas filas al mismo tiempo, les voy a explicar cuál es ese método. Si yo, por ejemplo, quisiera insertar entre la columna E y la columna F, 3 columnas nuevas, entonces yo voy a seleccionar desde F hasta H. Fíjense que en este caso tengo 3 columnas seleccionadas. Presiono botón derecho del mouse sobre esa letra de la columna, puede ser cualquiera de las 3, y luego voy a hacer clic en insertar. Y fíjense lo que va a suceder. Al lado izquierdo de esa columna I se han insertado 3 columnas que eran las que tenía seleccionadas previamente. ¿Ok? Aplica exactamente para las filas. Si ustedes, por ejemplo, quisieran insertar 3 filas entre la 12 y la 13, entonces van a seleccionar la 13, la 14 y la 15. Botón derecho del mouse en cualquiera de esas selección y le decimos insertar. Y fíjense que en la parte de arriba también se van a insertar 3 filas.
Entonces, de esta forma, podemos insertar tantas columnas como queramos o tantas filas como queramos en un solo clic. Clic derecho del mouse para que aparezca el menú de opción y luego en insertar. Y automáticamente se insertan todas las columnas y todas las filas. Si este truco quedó completamente entendido, por favor una manito en el chat del Skype para saber que quedó entendido o si de repente lo explicamos de nuevo, ¿ok? Excelente. Repetir. Entonces lo repetimos una vez más. Vamos de nuevo. En este caso, déjenme eliminar las columnas. Botón derecho del mouse en la D, eliminar. Igual estas tres columnas de la E a la G. Botón derecho del mouse, eliminar. Igual voy a hacer con las filas, ¿verdad? Selecciono las filas que quiero eliminar. Botón derecho, eliminar. Bien. Si yo quiero, por ejemplo, insertar tres columnas entre la columna E y la columna F, debo hacer un clic sostenido en F hasta la H, seleccionando así tres columnas, que son las que quiero insertar a la derecha. Entonces, una vez que selecciono F, G y H, hago clic derecho en cualquiera de esas letras, en F, en G o en H. En cualquiera de las tres lo puedo hacer. Botón derecho del mouse y hago clic en insertar. Fíjate cómo a la izquierda de la I se insertaron tres columnas nuevas. Igual sucede también con las filas. Si, por ejemplo, entre la fila 8 y la fila 9 quisiera insertar tres filas nuevas, entonces debo hacer el clic primero en 9, seleccionar la 10 y seleccionar la 11, que son las tres filas que quiero insertar arriba de 9, de la fila 9. Entonces, una vez seleccionadas esas tres filas, botón derecho del mouse y hago clic en insertar. Y fíjate cómo automáticamente se insertan tres filas nuevas arriba del colaborador 5. ¿Ok? Me avisan por acá en el chat si quedó entendido. Muy bien, excelente, Jorge. Entonces vamos otra vez a la diapositiva para ver el truco número 4. Este truco número 4 es sobre la dirección del texto. Fíjense que en el ejemplo que sigue, nosotros tenemos aquí una tabla y dentro de esa tabla, fíjense que tenemos texto que se encuentra en horizontal, mientras que hay texto en el encabezado que se encuentra con un ángulo. Entonces nosotros en este truco vamos a aprender cómo girar ese texto a un ángulo diagonal o a una orientación vertical. Fíjense que desde enero hasta julio el texto se encuentra en horizontal, mientras que de venta 1 a venta 4 hay un ángulo, ¿ok?, de giro de ese texto. Entonces para ello vamos a visitar la aplicación de Excel dentro de la hoja número 4, que es orientación del texto. Fíjense que este truco es bien fácil de aplicar, solamente deben seleccionar el texto al cual le quieren cambiar la dirección. En este caso, venta 1, 2, 3 y 4, los selecciono, las 4 celdas. Y entonces vamos a visitar la pestaña de inicio y dentro de inicio voy a ubicar el grupo alineación. Dentro de ese grupo alineación, entonces vamos a tener un comando AB con una línea en ángulo que justamente se llama orientación. ¿Ok? Al hacer clic allí en orientación, fíjense que nos presenta todas las orientaciones que nosotros podemos darle a ese texto. Entonces, por ejemplo, en este caso está seleccionada en verde el ángulo ascendente, porque el texto se encuentra con esa inclinación, ¿verdad? Debajo de ángulo ascendente, fíjense que está ángulo descendente. En ese caso, la dirección de esa línea o de ese giro es distinta, ¿verdad? Va en el sentido contrario. Tenemos texto vertical, girar texto hacia arriba, girar texto hacia abajo y algunos formatos de alineación que son bien particulares, o sea, son extras a los que ya tenemos aquí en este menú. ¿Ok? En este caso está en ángulo ascendente, así que yo, por ejemplo, para mostrarles a ustedes el ángulo descendente, voy a hacer clic allí en ángulo descendente y fíjense lo que sucede con el texto. Automáticamente cambia la dirección. ¿Ok? Si, por ejemplo, nosotros quisiéramos devolver la dirección de ese texto que ahorita se encuentra en ángulo descendente, entonces nosotros tendríamos que desmarcar esa opción. Fíjense que en el menú no aparece texto horizontal,
¿ok? No aparece el texto horizontal como están los meses del año. Por lo tanto, debo desmarcar el ángulo descendente para que ese texto tome la posición o la dirección horizontal de nuevo, ¿ok? Una vez que está horizontal, entonces ustedes, por ejemplo, también pueden cambiar esa dirección a texto vertical y fíjense lo que sucede. El texto cambia la dirección y se apila una letra debajo de la otra, ¿verdad? En forma vertical. Bien, para enero, para los meses del año, nosotros vamos a colocarle una dirección en ángulo ascendente. Fíjense lo que sucede. El texto cambia o tiene un ángulo. Ese ángulo es de 45 grados, ¿ok? El gira está horizontal y gira 45 grados formando ese ángulo, ¿ok? Si se entendió correctamente cómo cambiar la dirección del texto, por favor, manito arriba, para saber que todos lo lograron entender. A veces nos pasa que cambiamos la dirección del texto y no sabemos cómo devolvernos a horizontal. Entonces, siempre recuerden que cuando marco esa dirección del texto en el comando, debo desmarcarla para que vuelva a quedar en horizontal, ¿ok? Porque esa opción de horizontal no se encuentra en ese menú que se despliega dentro de la herramienta, ¿ok? Perfecto. Unos minutitos más que respondan por aquí si se entendió correctamente. También lo puedes hacer así. Muy bien. Sí, a veces en Excel hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Hay muchas formas de cambiar la dirección, muchas formas de cambiar la columna. Eso va a depender también de cómo ustedes se sientan más cómodos al aplicarlo, ¿ok? Pero sí hay muchas formas de hacer todo lo que estamos haciendo hasta ahora, ¿ok? Bien, continuamos entonces con el último truquito. El último truco es el 5. Y ese truco es cómo ordenar la lista. ¿Ok? Vamos a ordenar una lista. Para ello vamos a visitar la siguiente diapositiva, donde vamos a ordenar la lista de la A a la Z o de menor a mayor. ¿Ok? Fíjense que en este caso tenemos una tablita y el encabezado de nombre, región y ventana 1. Para hacer este ejemplo, nosotros entonces vamos a visitar la aplicación de Excel, la última hoja, que es ordenar una lista. En este caso, fíjense que el encabezado es nombre, región y venta 1. El nombre, si notan, ya se encuentra ordenado desde la A hasta la Z. ¿Ok? Entonces, una forma de ordenar rápidamente es seleccionar cualquiera de los valores en cualquiera de las columnas, que depende de realmente por quién nosotros queremos ordenar. Si yo quiero ordenar por el nombre, entonces hago clic en cualquier dato que se encuentre en la columna A de nombre, de la tabla. ¿Ok? Entonces hago el clic allí y se va a ordenar de la A a la Z como se encuentra en este caso, en este ejemplo. Si yo quiero ordenar por la región, entonces voy a hacer un clic en cualquier dato de la columna región, ¿ok? Dentro de la tabla. Y si quiero ordenar por venta, entonces voy a hacer un clic en cualquiera de esos datos de venta. Ya que el nombre está ordenado de la A a la Z, nosotros vamos a ordenar la región, por ejemplo, de la A a la Z también. Entonces puedo hacer clic en cualquiera de esos datos que se encuentran debajo de región y luego entonces vamos a visitar la pestaña inicio y dentro de la pestaña inicio a la derecha se encuentra el grupo modificar. ¿Ok? Dentro de ese grupo modificar tenemos ordenar y filtrar. Hacemos un clic allí en ordenar y filtrar y fíjense que nos aparece ordenar de la A a la Z. Hago clic allí y fíjense lo que sucede. Automáticamente esta columna se ordena de la A a la Z. Cabe destacar que a medida que esa columna de región se ordenó, también los datos de venta 1 y los datos de nombre se ordenaron con el valor que estaba contenido en región. ¿Ok? Fíjense que ya nombre no tiene ese orden de la A a la Z, cambió porque ya yo ordené la región. Al ordenar la región, todos esos datos que están adjuntos a región también se ordenan. ¿Ok? Pasa algo distinto cuando son números, cuando es un valor numérico en la tabla. Fíjense que si hacen un clic en cualquier valor de la venta 1 y hacen clic después en ordenar y filtrar,
Cuando hacen clic en ordenar y filtrar, allí entonces les va a decir ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Ya no me dice ordenar de la A a la Z, porque justamente estamos trabajando con números, ¿ok? Entonces, en este caso, yo le puedo indicar ordenar de menor a mayor y fíjense que ordena esta lista con los valores de menor a mayor. A su vez, también el nombre y la región se ordenaron, ¿ok? Con esta venta 1. Bien, si yo quiero de mayor a menor, entonces hago clic en cualquiera de esos datos de la venta 1, ordenar y filtrar de mayor a menor. Y fíjense que ya los datos entonces estarían ordenados de mayor a menor. ¿Ok? Existen también otras formas de hacer ordenados en tablas. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ordenarlo con un orden personalizado, entonces puedo hacer clic en cualquier lugar de esa tablita y en ordenar y filtrar voy a hacer clic en orden personalizado. Al hacer clic en orden personalizado, fíjense que nuestra tabla se seleccionó. ¿Ok? Bien, entonces al ordenarlo personalizado, fíjense que se agrega un nivel aquí que nos dice ordenar por. Entonces allí yo puedo seleccionar si lo quiero ordenar por el nombre, por la región o por la venta 1. Fíjense que hace alusión al encabezado de la tabla. ¿Ok? Ojo, si en esta tabla cuando lo ordenan personalizado no les aparece el nombre, región y venta 1, es porque tienen desmarcada la opción de mis datos tienen encabezado. Si ya la tienen marcada, entonces les van a aparecer los nombres del encabezado. Si la tienen desmarcada, fíjense que les aparece columna A, B y C. ¿Ok? Entonces es muy importante, ¿verdad? Hacer un clic aquí para marcar el encabezado y que nos aparezca como opciones. Entonces nosotros le podemos indicar aquí que yo quiero ordenar por el nombre. Estoy ordenando los valores. En este caso de la Z a la A, yo la puedo cambiar de la A a la Z. Y hago clic en aceptar. Y fíjense que la tabla también se va a ordenar de la A a la Z. ¿Ok? Si se entendió correctamente este tipo de ordenado, favor escribir hacer una manito en el chat. Sí, Jonathan. Por IP también seleccionarías la columna de los IP y los ordenas de menor a mayor o de mayor a menor. Si son números, vas a poder ordenarlos de menor a mayor o de mayor a menor. Exacto. Pero ¿tienes texto y números en la misma celda o solamente los números los tienes aparte en una celda? Exacto, deberían estar separados. Ah, entiendo. ¿Quieres ordenar los IP de menor a mayor y al mismo tiempo, entonces que los datos de ese IP, que son recepción, contabilidad, compras, recepción y mercadeo, te queden ordenados de la A a la Z?
Sí, le queda en el medio porque él está ordenando también los textos. Los textos entonces los estaría ordenando de la A a la Z. Por eso es que le queda en el centro. Porque contabilidad, entonces después vendría compra. Ok, en ese caso, Jonathan, envíame esa consulta un poquito más explícita al correo electrónico a jcarrullo@newhorizon.pa. Entonces allí hacemos esa consulta más privada para que me expliques mejor, ¿ok? Entonces lo vemos allí para resolverlo. De todas formas, aquí te escribo mi correo para que me envíes la consulta detallada allí. jcarrullo@newhorizon.com. A la orden, Jonathan. Envíame por allí, entonces resolvemos eso, ¿ok? Bien, chicos, estos son los 5 trucos que más se pueden estar utilizando en Excel. De repente también hay otros por allí que se utilizan bastante, ¿ok? Pero estos me parece que son unos de los más importantes y los más fáciles de trabajar, ¿ok? Fíjense, ustedes pueden entrar a la página de newhorizon.com.pa y ahí entonces pueden tener más información sobre aplicaciones, sobre próximos webinars, o de repente pueden enviar también un correo a info@newhorizon.com.pa para cualquier otra información, ¿ok? Por aquí estamos a la orden, allí ya tienen mi correo electrónico para cualquier consulta sobre estos trucos o otra consulta. Fue un gusto haber estado con ustedes en este webinar. Espero que les haya gustado y les haya servido de mucho la información. Y espero también verlos por allí en un próximo webinar. ¿Ok? Saludos también para ustedes. Feliz tarde también para ustedes.